él al principio no entendía por qué había que tenerle devoción a la Virgen María. Pero si Jesús es tan bueno, es tan hermoso, la fuente de todo lo bueno, ¿por qué yo le tengo que rezar a ella? Y no entendía bien. Hasta que un día tuvo un problema. Yo me di cuenta, nada más abrirlo, al leer unos pocos párrafos, que este libro era un libro de otro quilate. Y él empezó a leerlo, y se iba maravillando con las afirmaciones. Este es el libro de mi vida. Es la teoría de San Luis Guillón de Montfort, es fantástica, es estupenda. Pero yo quiero llevarla a la práctica y claro, Nuestra Señora está en el cielo. Yo quiero ser esclavo de ella. ¿Cómo voy a ser esclavo? ¿Pero cómo? Sí. María Reina, el podcast de los consagrados. Salve María, estimados amigos. Tenemos la grata visita del Padre Manuel, que lo tenemos aquí en México, en el estudio de los Heraldos del Evangelio. Salve María, Padre Manuel. Salve María, hermano Ronnie. Qué alegría estar aquí viviendo estos días guadalupanos maravillosos. Mire, hay un punto que digamos, en fin, ya se lo puede haber desarrollado, ¿no? Pero es cómo nació el tema, porque nosotros vemos que son consagrados por todo lado, y donde a usted le ha tocado ir a un lugar, a ir a otro, y son multitudes de gente que dice, yo me consagré, qué bonito, he cambiado de vida, fenomenal. Pero queremos ver un poquito cómo nació ese tema de la consagración en el alma del señor Toplinio, el maestro de nuestro fundador, en el alma de Monseñor Juan, y cómo ellos lo fueron transmitiendo para los heraldos y todo. Sí, pero entiendo. Antes de eso, digamos, no se olviden de compartir este enlace, porque es un tema que va a ser muy bonito, y suscribirse al canal, ¿vale? Bueno, entiendo que es descubrir como que las raíces de dónde nació este impulso para llevar la consagración a tantas almas y por todo el mundo. Y realmente cuando uno ve un árbol grande, frondoso, con muchos frutos, entiende que por debajo, que no se ve, están las raíces, está la parte más importante, porque es la que da solidez a todo lo que uno ve después a la luz. Y es que ocurre a veces, ¿no? Nosotros hacemos muchas cosas, pero no saben las personas, muchos consagrados y tal, a lo mejor no conocen de dónde viene todo eso y la profundidad de esas raíces. No es una cosa pasajera, no es una cosa de la noche a la mañana que empezó. No, es algo que... Es como se dice, como la gracia de Dios, que termina un árbol frondoso, pero tiene que haber tenido un inicio, ¿no? Y Dios respeta eso, ese inicio que va, la semilla, después una plantita y claro, hoy día... Claro. Pero por eso tuvo que tener un origen, ¿no? ¿De dónde nació? El propio nuestro Señor Jesucristo dice, ¿no? En el Evangelio pone ese ejemplo de la semilla que cae en la tierra, muere, pero de ahí nace una espiga que tiene 30, 60 o 100 por uno, ¿no? Ese papel del inicio es muy importante para entender la actualidad. Entonces, qué bonito poder recordar y hacer como un pequeño homenaje también a ellos, ¿no? Sí, a ellos, para después ver cómo va hoy en día y tal. Entonces, realmente me da mucha alegría poder contar un poquito de eso. Es como se dice uno, como cuando rememora las gracias, uno revive esas gracias. Y hoy día, pues usted al contar eso, va a contar las gracias que recibió en ese momento, ¿no? Cuando hizo la consagración y todo. Sí, porque nosotros tuvimos la gracia de conocer personalmente en vida al doctor Plinio. Y vimos en él una persona que vivía la consagración al 100%, de la manera más radical posible. Y los frutos que dio, claro, sobre todo Un día hasta hay un hecho muy bonito que pasó. Él estaba tomando un té en una de las casas y él iba exponiendo un tema, exponiendo otro. Sí, porque él no perdía un minuto. No perdía un minuto. Y él de repente, la cucharilla él dice, la puso, estaba de una manera y la puso así bien ordenada. Que para nosotros...
Y él dice, ¿saben por qué yo hice esto? Dice, para que el día de mañana no me diga que doctor Plinio hizo una cosa imperfecta. Llevar a ese extremo toda la vida. Y que él lo hacía con esa intuición de hacerlo por amor. Por amor al orden, por amor a lo bello. Porque eso es una chispa, un reflejo, aunque sea mínimo, de la belleza, del orden que hay en el corazón de Jesús. Y era la fuente de él, de todo lo que él hacía, era el amor al corazón de Jesús, al corazón de María. Entonces, y a través de la consagración. Entonces, porque él, claro, fue una persona que nació en una familia católica tradicional de la ciudad de Sao Paulo, Brasil, y él vivía la fe como la vivía todo el mundo en aquella época. O sea, no se concebía una familia que no fuera católica, que no fuera a misa el domingo, etc. Pero claro, en su casa había una figura muy especial, era su mamá. Doña Lucília. Doña Lucília, Correa de Oliveira. Entonces, ella supo, por su manera de ser, por su profunda devoción al Sagrado Corazón de Jesús, ser la primera guía de él hacia nuestro Señor Jesucristo. Y él lo vivía eso con una alegría, con mucha paz, de un hogar así que estaba impregnado de las virtudes del Sagrado Corazón de Jesús a través de Doña Lucília. Entonces esa firmeza en los principios, en cómo debían ser hechas bien las cosas, exigiendo a los niños que cumplieran, pero con mucha bondad, con mucha dulzura. Y ella se fue absorbiendo del Sagrado Corazón de Jesús. Y en ese clima que el doctor Plinio fue viviendo, él al principio no entendía por qué había que tenerle devoción a la Virgen María, porque también veía la imagen de la Virgen y todo, pero si Jesús es tan bueno, es tan hermoso, es la fuente de todo lo bueno, entonces ¿por qué yo le tengo que rezar a ella? Y no entendía bien, hasta que un día tuvo un problema, pero un problema que para un niño Dios permite era un problema muy grave, pero muy terrible. Resulta que en el colegio le pusieron unas notas, unas calificaciones no precisamente buenas en comportamiento, pero de una manera injusta. Él sabía que se había portado bien, porque doña Lucía le exigía eso. Entonces él nunca faltaba el respeto a nadie, nunca dejaba de cumplir sus obligaciones escolares. Y doña Lucía le había dicho, yo te permito, porque Dios a lo mejor no te ha dado capacidades para ser un buen matemático, pero en comportamiento te exijo el máximo, 10. Porque eso puede darlo uno, ¿no? Claro, sí, exactamente, porque yo te he enseñado a portarte bien y tienes que comportarte bien. Entonces, él vio una calificación, un 6 en la clase de geografía. Entonces, él se asustó. ¿Cuánto era la nota máxima? 10. 6 o sea, era casi que... Sí, pero para doña Lucília, que era tan exigente. Para mi comportamiento. Entonces, no era posible. Pero lo que pasó fue algo tremendo. Él, claro, era el viernes, tenía que entregar las calificaciones en casa, en el boletín de notas, y ve el 6 y dice, no, doña Lucília se va a disgustar mucho. Y además es injusto porque yo me he portado bien. Entonces aprovechó que estaba lloviendo y dije, voy a abrir el libro a ver si le cae alguna gota. A ver si cae en el 6. Sobre el 6. Entonces la abre y caía en todo menos en el 6. Entonces fue emborronándose todo el cuaderno porque era tinta china que se borraba con el agua. Entonces él al final agarró con un dedo una gota de agua, la puso en el 6, lo borró así, pero todavía, y después escribió encima, dice con mi letra que era fatal, escribió un 10. Total, que era la nota que él se merecía. Que él se merecía. Él creía que se merecía esa nota. Bueno, entonces entró en casa y como siempre doña Lucía los viernes le pedía las calificaciones y él así como intentando disimular, Plinio, ¿dónde está el libro de calificaciones? Y ahí él trae el libro, así lo enseña y ahí doña Lucía ve aquel desastre y dice, no, ¿qué ha pasado aquí? No, ahí él confesó que habían puesto un 6 y que no le correspondía, había puesto un 10 encima. Y doña Lucília le dijo con una seriedad profunda, así. Y dice, sin gritar, nunca perdía la calma, nunca, pero dijo, entonces, ¿quiere decir que tengo un hijo falsificador? Uy, eso. Dice, lo dijo con tal pena, con tal esto, que él se sintió el peor criminal de la historia. O sea, realmente había hecho algo que estaba mal. ¿Qué edad tenía él?
Él debía de tener pues unos 11 o 12 años, sí, más o menos. Entonces, doña Lucía le dijo, tu papá va a ir el lunes temprano al colegio para comprobar si realmente esta era la calificación que te correspondía, un 6. Y en el caso que sea así, entonces te vamos a mandar interno a un colegio del interior de Río de Janeiro, que se llama Caraça, y en ese colegio no vas a salir, solamente una vez al año vas a ver a tu mamá. Madre Eso mía. Para él fue, sí. pero peor que le mandaron a un campo de concentración. Así era un buen colegio, pero era estar lejos de su mamá. Era algo inconcebible para él. Entonces él sintió una angustia. En ese apuro, él va a la parroquia a rezar. Y dice, tengo que pedir un milagro. Alguien me tiene que salvar. Entonces cuando entran en la iglesia del Sagrado Corazón, que era su parroquia. De los salesianos. De los salesianos, sí. Que era una copia en pequeñito de la iglesia del Sagrado Corazón que San Juan Bosco construyó en Roma. Una iglesia preciosa, una iglesia muy bonita, con imágenes preciosas. Y estaba toda ocupada la iglesia por los niños del colegio que eran internos y que iban con su uniforme. El doctor Priño pensó, dentro de poco voy a estar como ellos, pero muy lejos de aquí. Ya en el Caraça, en el colegio. Estaba en esa angustia, así. Y él dice que se sentó en el último banco de la nave lateral derecha que tenía adelante un altar dedicado a María Auxiliadora. Una imagen que había bendecido San Juan Bosco en vida cuando fue mandada a Brasil. Y él desde lejos, porque claro, era una nave larga y él estaba en el último banco y él se arrodilló y le dijo, dice, sálvame, madre mía. Salvadme. Sálvame. La salve Regina, él pensaba que salve significa sálvame. Sálvame de esta situación. Y le salió del fondo del corazón. Sálvame, madre mía, de esta situación. Y en ese momento, dice, no fue una visión, no fue nada físico, pero sí fue algo que le impactó profundamente toda la vida. O sea, yo nunca olvidaré esa Como nació su devoción a la Virgen en ese momento. Ahí en ese momento nació la devoción a la Virgen. Porque él entendió la bondad de la Virgen María como madre. Dice que cuando su situación estaba perdida, porque había cometido un error falsificando la calificación, no tenía defensa posible, estaba pendiente de lo que iba a pasar el lunes. Con y para un niño esperar varios días. Exactamente. Entonces, él sintió como una sonrisa de Nuestra Señora diciéndole, pero aquí estoy, como le dijo a San Juan Dieguito, a San Juan Diego. No estoy yo aquí, que soy tu madre. Exactamente. Fue esa pena. Esa gracia. Él sintió esa gracia en ese momento tan profunda que el doctor Plinio nos decía ya, siendo ya anciano, él, cuando le conocimos, él decía, yo nunca más en mi vida tuve un problema de nervios. Ya nunca las preocupaciones me pudieron quitar la paz. Siempre conservé la serenidad porque sabía que mi madre, que era buena en la tierra, pero mi madre del cielo supera absolutamente eso. El papel de la Virgen María para mostrar la bondad, la misericordia de Dios. Ahí él entendió eso. Y eso se convirtió como que en un punto central de su vida. Y en determinado momento... Claro, y de esa manera fue lo que inculcó para todos nosotros. La devoción a la Virgen es eso, ¿no? Claro. De esa gracia que él recibió y correspondió, ¿no? Está en esa gracia de niño, de Plinito, digamos, ahí, en los apuros del colegio. Él dice que volvió a casa sereno, tranquilo, sin ya preocuparse qué iba a pasar el lunes, porque sabía que la Virgen María le iba a sacar de eso. Bonito, ¿no? Y llegó el lunes, su papá fue al colegio y comprobó, el director de estudios comprobó que la calificación había sido mal pasada del cuaderno del profesor al boletín del alumno, que había puesto la calificación de otro alumno de otra fila. Ahí volvió a casa el papá. Pero fíjese, como de una situación así, sí, Dios sacó un provecho. Claro, entonces a veces en la vida tenemos que pasar apuros que sentimos que ya no tenemos apoyo en la tierra, nada de aquí. Y solamente nos podemos agarrar algo del cielo. Entonces, en ese momento él empezó la devoción a la Virgen. Doña Lucilia le había enseñado de pequeño, las primeras palabras que él habló fueron Jesús y María. Porque en su habitación tenía una imagen del Sagrado Corazón de Jesús parecida a esta y una imagencita de la Virgen de las Gracias. Entonces ella le señalaba Jesús,
María. Y las primeras palabras que dijo no fueron papá y mamá, fueron Jesús y María. Qué bonito, ¿no? Entonces esa es la base de doña Lucila. Bueno, entonces él va creciendo, entra en la universidad, aquel ambiente, aquella dificultad, ¿no?, en llevar adelante la fe católica, mantenerse fiel a los mandamientos. Él lo llevó de una manera heroica, extraordinaria. Pero él sentía en su oración, en su vida interior de piedad, como cualquier consagrado, que debía dar un paso más. Y no sabía cómo. Él sentía que le faltaba una guía, algo. Entonces, en esa época fue la beatificación de Santa Teresita del Niño Jesús, la santa de la Pequeña Vía. ¿No? Y doctor Plinio quedó encantado con la vida de ella, etc. Y entonces le hizo una novena a Santa Teresita del Niño Jesús pidiéndole dos cosas. Él tenía 20 años. En 1928, por lo tanto. Tenía 20 años y le pide, necesito ganar la lotería, sacarme la lotería, porque así podré hacer mucho apostolado y no perderé tiempo teniendo que trabajar. El objetivo era muy noble. Muy noble, muy... Sí, pero entonces le pide eso. Y la segunda gracia que le pide a Santa Teresita en la novena es que encuentre un buen libro de vida espiritual para guiarlo en su vida, ¿no?, interior, su vida interior. Dice, el doctor Plinio decía con mucha gracia, ¿no?, decía Santa Teresita, con esa ironía francesa, dice, me concedió lo que yo pensé que era menos importante, que era el libro. Bueno, y lo otro que yo consideraba como la intención más importante, que era que me tocara la lotería, y llegó a comprar el billete de lotería, y que era... No es que uno quiere ganarse la lotería y no compra el número, él compró. Él compró el libro, el número, pero eso no me tocó la lotería. Dios no quería por esa vía, ¿no? Exactamente, no, quería que yo tuviera que sufrir en ese campo, ¿no?, de las finanzas, y tuvo que trabajar durante mucho tiempo para poder mantener a su familia por toda una serie de sitios. Interesantísimo cómo la providencia le fue guiando en todo, y impresionante. Entonces, ¿qué pasó? Entonces Plinio fue un sacerdote en medio de la novena y tal, le invita a visitar una feria de libros que había puesto para ganar fondos para la iglesia. Entonces el Plinio dice, bueno, no tenía más remedio que ir, aunque tenía muy poca plata. Y entré y encontré, había dos libros que me llamaron la atención. Uno estaba muy bien encuadernado, era grande, y el otro era chiquitito, así muy común, una encuadernación muy común, pero estaba en francés y era pequeño, luego por lo tanto era más barato que el otro. Ah, bueno. Y yo, como tenía poca plata... Hasta en ese sentido, ¿no? Como Dios actúa. Sí. Y entonces yo compré el libro en francés, el chiquitito, y me lo llevé a casa en el bolsillo. Llegué a casa y al día siguiente voy a leer, a ver de qué va. Y ahí me senté, agarré el libro y dice, Traité de la vraie dévotion à la Vierge Marie. Y tratado de la verdadera devoción a la Virgen María, del bienaventurado, porque en la época todavía no era... No era traducción, era original. Era original en francés. Él le encantaba claro. el francés, le gustaba mucho leer en francés. Y entonces dice, empieza a leerlo. Y él le dice, yo empezaba a leer los libros siempre por el final del libro. Siempre utilizó ese sistema. Sí, ¿no? Porque ahí yo me daba cuenta de cómo era el libro y si merecía la pena o no leerlo. Uno supo desde el inicio a ver que... Claro. Entonces él dice, yo me di cuenta nada más abrirlo, a leer unos pocos párrafos, que este libro era un libro de otro quilate. Tenía otra calidad, era algo diferente. Entonces yo decía, no, hay que empezar a leerlo desde el principio. Y él empezó a leerlo, y se iba maravillando con las afirmaciones teológicas de San Luis Grignon de Montfort sobre la Virgen María, la fundamentación de la verdadera devoción. Y él dijo, no, este es el libro de mi vida. Él empezó a estudiarlo. Increíble, ¿no? Y sí, él se iba a la universidad en el tranvía, y él había hecho resúmenes de los párrafos que había leído la noche anterior, y en el tranvía los volvía a leer. Él aprendió pedazos enteros del tratado de memoria. Con sus 20 años. Le tocó una gracia muy fuerte. Le tomó por entero. Sí. Y hizo sus 33 días de preparación. Y el último día dediqué un tiempo a la meditación en mi habitación, yo solo, sobre lo que iba a hacer. Consagrarme como esclavo de amor. Ahí me arrodillé delante de una imagencita que él tenía desde la primera comunión y de la Virgen de las Gracias, que la conservó hasta el final de su vida. Ahí se arrodilló, leí la consagración, la firmé, y me levanté y
fui a mis obligaciones diarias, ya era esclavo de Nuestra Señora. Y esta fue la columna vertebral de mi vida. Esto fue lo que dio sentido a toda mi vida, fue esta consagración a Nuestra Señora. Dice que yo renové todos los días de mi vida. Ningún día de mi vida dejé de renovar. Solo cuando estuve inconsciente de aquel accidente que él tuvo. Pero él, si se recuerda, él siempre rezaba la consagración, como lo aprendió en francés, en el momento de la comunión. Sí. En el momento cuando él hacía la acción de gracia, en fin, hace la acción de gracia, adoración... En fin, reparación, todo lo que los puntos. Exactamente. Pero él rezaba la consagración en el momento de la acción de gracia. De la acción de gracia, cuando él tenía a nuestro Señor Jesucristo y él hacía renovaba la consagración. Renovaba la consagración y hacía la acción de gracias por intermedio de Nuestra Señora. Que es lo que recomienda San Luis, ¿no? Sí, exactamente. Sí, porque... Bueno, vamos a tener que hacer una pequeña pausa y ahora vamos a entrar en el tema. Pero hermano Ronnie, ¿cómo fue que esa gracia que él recibió pasó a nosotros? Claro. ¿Cuál fue el hilo conductor hasta llegar a nosotros? Esto lo vamos a ver en la segunda parte. Exactamente. ¿No? Sí. Entonces no se olviden de suscribirse y compartir este tema. La fe es la base de la vida cristiana. Una experiencia del cielo, fundamento de la familia y fruto del amor de Dios. Queremos ofrecer este programa enfocado para guiarnos en el camino de la fe. Un espacio donde estudiaremos juntos la profundidad de nuestra fe católica, compartiendo reflexiones, enseñanzas y la belleza de nuestra tradición. Desde las historias bíblicas que nos inspiran hasta las prácticas devocionales que nos acercan a Dios, conociendo nuestra fe está aquí para iluminar nuestro camino. No importa su edad, no importa dónde esté. Acompáñenos, conociendo nuestra fe es para usted. Estamos con el tema con el padre Manuel Rodríguez sobre cómo fue el hilo conductor, porque hemos visto la primera parte, cómo fue que el doctor Pino recibió la gracia de la devoción a la Virgen, la consagración, pero ese hilo conductor que llega hasta los días de hoy, como ese árbol frondoso, ¿cómo es que se transmitió? Podemos continuar, padre. Pero yo le quería decir una cosa antes. Sabes que da mucha alegría poder recordar estas cosas, porque es una manera de agradecer el que nos transmitió esto. Retribuirle a ellos. Porque ¿no? si no hubiese sido por esa gracia y por la fidelidad a esa gracia durante toda su larga vida, no estuviéramos aquí nosotros. Claro, ¿qué habría sido de nosotros? O sea, a lo mejor la Virgen hubiese salvado, nos hubiera sacado del mundo de otra manera, pero algo realmente maravilloso. Y por la fidelidad de este hombre que tanto sufrió para mantenerse fiel, porque estaba solo. Nosotros, claro, ya formamos parte de una orden religiosa, que era el sueño de él cuando era joven. Que cuando él conoció la historia de Carlomagno y Karl der Grosse, ¿se acuerda? Que sí, él era alemán, me gustó. Y de los 12 pares. Y entonces él decía, pero qué bonito sería, o sea, tener que la iglesia tuviese una orden de caballería, dice que para defenderla, para llevar la verdad a todas las personas, etcétera, con ese espíritu de los antiguos caballeros. Y fue lo que fue el sueño que se realizó, pero después de cuántas cruces, de cuántos sufrimientos, de cuántas... ¿Y gracias a quién? ¿Cuál fue ese hilo conductor que nos comunicó ese espíritu de devoción, de esclavitud, de amor a Jesús por María que recibió el doctor Plinio? ¿Cómo nos llegó hasta nosotros? Y fue gracias a uno de los discípulos del doctor Plinio que sí recibió esta enseñanza de la consagración de amor y la puso en práctica de verdad. Y fue Monseñor Juan Clá, el fundador de la actual institución de los Heraldos del Evangelio. Y él siempre contaba estos hechos con un entusiasmo, con una alegría estupenda. O sea, era una cosa, era verlo contar esto, transmitía una fuerza impresionante, porque él decía siempre, mire, yo no soy nada. Yo todo lo que soy se debe a Plinio Correa de Oliveira. Y dice, porque él es el que me enseñó a amar a Nuestra Señora. Él me enseñó a practicar la verdadera devoción, a conocer la Santa Iglesia, amar a la Santa Iglesia, amar el papado y la devoción eucarística. O sea, lo que son los tres características de la
verdadera devoción de todo bautizado, pero especialmente... Hoy tenemos también. Ah, claro. Un heraldo del Evangelio son las tres amores, ¿no? La Eucaristía, la Virgen y el Papa. Todo eso lo recibimos de esa raíz profunda, fuerte, vigorosa que Plinio Correa de Oliveira, por la fidelidad total de él. Y Monseñor Juan recibe esa savia, viene de esa raíz tan profunda y tal, y la hace germinar en la institución de los heraldos del Evangelio, ya después del fallecimiento del doctor Plinio. Entonces, él nos enseña todo esto. Y claro que esto es un proceso de formación que tiene décadas. No es así de un día para otro. De la noche a la mañana. No, el Monseñor Juan fue el que nos fue como que atrayendo, de acuerdo con nuestras características propias, ¿no? De cada nación, de cada país y tal, porque pues, imaginen las diferencias que hay, ¿no? Y los heraldos están en 78 países, ¿no? Monseñor Juan supo entender todo eso y transmitirnos la esencia de esta devoción, de la devoción, del tratado de la verdadera devoción. Entonces él contaba que cuando él recibe estas charlas de formación del doctor Plinio, que él junto con eran unos 20, no había más en todo el mundo, así, realmente más jóvenes y tal. El doctor Plinio les enseña el tratado de la verdadera devoción, va comentando algunos elementos del tratado, los párrafos que más importantes. Él va a recibir esa formación y él decide, yo me voy a consagrar también a la Virgen. Entonces él empieza a estudiar el tratado, empieza a leerlo, y a él le gustaba mucho la música. Y entonces él ya se había consagrado, quería renovar la consagración, quería hacerla mejor todavía. Y él estaba escuchando un oratorio de Händel. Le gustaba mucho, ¿no? Sí, unas músicas así muy grandiosas, esplendorosas, ¿no? Mostrando las grandezas, los misterios de la alianza de Dios con los hombres, ¿no? Creo que era el oratorio de Sansón. Y en alguno de los momentos, ¿no?, auges de la música, subraya ese versículo de la Sagrada Escritura que dice, ¿no?, el libro de los jueces, y dice, y el Espíritu del Señor lo tomó, ¿no? Ese Espíritu del Señor lo tomó, y entonces él tomó esa fuerza, ¿no? Y tal. Entonces él estaba leyendo eso y estaba el tratado pensando, pero esto está muy bien. La teoría de San Luis Guillón de Montfort es fantástica, es estupenda, pero yo quiero llevarla a la práctica y claro, Nuestra Señora está en el cielo. Yo quiero ser esclavo de ella. ¿Cómo voy a ser esclavo? ¿Pero cómo? Claro. ¿Cómo amarrarme? ¿Cómo hacer de verdad la voluntad de Nuestra Señora si yo me puedo equivocar, ¿no? Y él pensando, y el Espíritu del Señor me tomó. Esa frase en inglés del oratorio. Claro, dice, ¿dónde está el Espíritu de Nuestra Señora? Aquí en la tierra, ¿quién tiene ese espíritu de Nuestra Señora? Yo lo veo, yo lo conozco. Está en el doctor Plinio. El doctor Plinio tiene la plenitud total, completa del espíritu de María. Y eso yo lo he comprobado. Pues yo me agarro a él. Y claro, yo veo dónde están los espíritus de él. Yo veo la manera de ser de él. Y todo refleja a María por entero. Entonces, ya sé lo que voy a hacer. Le voy a escribir una carta al doctor Plinio explicándole esto y que yo quiero ser esclavo de Jesús en las manos de María, en las manos de él, para que haya alguien en la tierra con el Espíritu de María que me vaya guiando y corrigiendo en aquello que yo me pueda desviar. Él lo escribió así, como le salió de la cabeza. Dice, al principio quería escribir de una manera bonita. Te dije, no consigo. Tiene que ser así. Él escribió la carta y se la entregó a través de otra persona. Se la entregó y el doctor Plinio leyó y se quedó impresionado. Pero esto... Y dice, bueno, claro, vamos. porque también él era humilde. No, y escuchaba lo que el Espíritu Santo va tocando, ¿no? Porque claro, él va guiando, son porciones de la gracia que va tocando. Y... Claro, dice, esto no ha salido de la cabeza de él, de Juan Clas. Esto es una gracia que él ha recibido y entonces hay que tenerlo en cuenta, pero hay que ver si lo reciben otras personas también o es una cosa solo él, ¿no? Solo de él. Vamos a dejo pasar unos años. Es increíble, ¿no? Cómo el proceso de Dios va respetando la libertad de uno también. Y fueron otras personas, porque el doctor Plinio le dijo que no podía hablar con nadie de eso, y otras personas fueron pidiéndole lo mismo. Esto fue en la década de los 60 ya. Y entonces el doctor Plinio aceptó y entonces los recibió a ellos como esclavos de amor para ser esclavos de María, esclavos de Jesús. Entonces eso fue un clic, digamos, también en el alma del doctor Plinio. Dice, ahora sí queda fundada
esta orden de caballería. Qué impresionante. Porque no que puede tanto ser, esperó tantos años. Tantos ¿no? años esperó, exactamente. Imagínate, desde los ¿Para años qué? 28 que él se consagró hasta 1967, que fue esa gracia, ¿no? Que cuando él aceptó hacer eso. Entonces, él se dio cuenta de que este vínculo, que era absolutamente voluntario, como es la consagración a Nuestra Señora, que cualquier persona puede hacer en cualquier momento y puede desvincularse libremente cuando quiera, era la base, el fundamento, lo que daba la fuerza a esa orden religiosa inspirada en las órdenes de caballería para ayudar a la Iglesia en las necesidades de ese momento histórico que vivimos hoy en día, hasta hoy en día. Entonces Monseñor Juan fue transmitiéndonos esa gracia a los más nuevos que íbamos conociendo. Con mucho entusiasmo. Él explicaba siempre este tema de la consagración a Esta Señora. Se emocionaba, una gracia que tocaba, ¿no? Claro, y todos esos comentarios que él hacía del Tratado de la Verdadera Devoción nos los fue transmitiendo a nosotros. Ahí es que cuando nosotros en España, yo le cuento, claro, el caso personal mío, él vino de visita muchas veces precisamente para hablar con grandes teólogos dominicos, el padre Arturo Alonso Lobo, el padre Rollo Marín, Antonio Rollo Marín, el padre Victorino Rodríguez, las grandes figuras del tomismo de Santo Tomás de Aquino en España, que en el mundo, digamos, marcaron la época, y ellos fueron sus profesores, sus doctores, que le guiaron a él en profundizar todos estos temas de teología, etcétera, y darle el sustento teológico que necesitaba esta devoción. Ahí fue que él nos fue transmitiendo eso, y claro, nosotros entusiasmados pues quisimos vivir eso también. Hicimos la consagración a Nuestra Señora leyendo estos comentarios al Tratado de la Verdadera Devoción del Dr. Plinio desde los años 50, y que después Monseñor Juan comentó también. Entonces estaba más enriquecido. Se fue enriqueciendo ese corpus de comentarios del Tratado de la Verdadera Devoción, que es lo que dio lugar a formar grupos de consagración en varias ciudades de España. Entonces eran personas que se acercaban y ¿cómo tenemos más devoción a la Virgen? Eso estamos hablando de la década de los 80 y 90. ¿No? Ahí, los heraldos del Evangelio, la aprobación diocesana, de las primeras aprobaciones diocesanas fueron en el año 98, o sea, después de la muerte del Dr. Plinio, que murió en el 95. O sea, y ahí nosotros hacíamos eso. En las casas se reunían grupos de familias. A usted le tocó mucho por España, sí, el curso de sobre todo en Sevilla. Me recuerdo, ya era, ¿desde qué época? De larga data ya viene, eso, ¿no? Porque ahí hicimos la traducción de los comentarios del portugués al español. Sí, y eso es lo que dábamos a las personas, dábamos la copia de todo. Y se iban consagrando grupos, pero eran grupitos pues que eran 20 familias aquí, 30 familias acá, en esta parroquia, en la otra, y todo. Hacíamos los primeros sábados. Entonces, todo lo que hoy en día vivimos, pero a lo grande, digamos, porque realmente todo esto se fue extendiendo. Ahí fueron las ordenaciones sacerdotales. Fue poco a poco configurándose la orden religiosa, la aprobación pontificia en el año 2001. En 2009, la aprobación pontificia ya de las sociedades de vida apostólica, sacerdotal y tal. Sacerdotal y de monja, ¿no? Los votos religiosos de pobreza, obediencia, castidad. Pero todo teniendo como base la esclavitud mariana. Entonces, que es algo incluso más profundo, dicen los teólogos, que los propios votos religiosos. O sea, lo que nos une realmente a una familia religiosa con el fundador y las gracias del cielo es la consagración a Nuestra Señora. Y cuando vino la pandemia, en el 2019, finales del 19, durante el 2020. Ya uno no podíamos hacer. Imagínese si hubiera hecho algo así, ¿no? Claro, yo estaba en Paraguay en aquella época y hasta hoy en día esos grupos que se consagraron ahí, en las veredas, ahí en esa zona. Debajo de un árbol o una cosa así. Era así, debajo del mango, de la puerta de la casa o en la sala de nuestra casa. Ahí venían las familias de alrededor y se consagraron. Fueron los últimos grupos que se consagraron. Ellos prepararon otros grupos de consagración en sus propias veredas. Tenemos como 17 grupos de oratorios y todos ellos se consagraron a Nuestra Señora. Ahí viene la pandemia y ¿ahora qué? ¿No? Se cortó todo. Y entonces dijeron, bueno, ¿por qué no aprovechamos este tiempo para hacerlo grabado? Y nos propusieron hacer eso.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa, pero esto va a ser un poco raro. Pues ya en la época ya internet funcionaba más y tal. Entonces lo hicimos. Fueron grabados Y así. Monseñor Juan dijo, ¿no? Así para ¿sí? comenzar a hacer, ¿no? Impresionante. Y lo grabamos y ahí fue que empezaron a mandarlo, no sé cómo se hizo eso ya, ¿no? Se hicieron los canales Heraldos del Evangelio, pues en tal aplicación, en tal otra, tal, todo eso, y ahí fue. Claro, porque estábamos con las manos, digamos, que no podíamos hacer nada. Claro. Y el Monseñor eso incentivó, ¿no? Que tienen que hacer programas y todo. Y lo impresionante en fin, fue se fue ampliando ese trabajo, ¿no? Que hubo una gracia. Una gracia. Encima de eso, de esa desgracia que fue la pandemia, el aislamiento, no poder ir a la iglesia, que mucha gente buscando por internet, y yo no sé si los ángeles les iban guiando, captaron estos cursos, empezaron a hacer la consagración y se fue formando un grupo, porque no se perdió el contacto. O sea, seguimos en contacto, esas personas siguen participando, pidieron más formación, etcétera. Y son lo que hoy en día vivimos, ¿no? Que viven ustedes aquí en México y viven en todos los países. Porque ustedes hacen aquí en México, pero se beneficia a todo el mundo, del mundo hispano entero. Hay gente que uno se entera que está haciendo por el Asia, vaya a saber, ¿no? Sí, claro, donde hay hispanos llegan estos cursos de consagración. Claro. Y con eso una renovación de la vida religiosa, de la fe en este mundo y de un espíritu apostólico de hacer el bien a las almas, de buscar a las almas, de traerlas a nuevo a Jesús a través de María. Pero vea qué profundidad de la raíz. Y sabe que hay hasta un punto interesante que hubo, como la gente se fue agarrando en fin, los canales que se hizo, de las consagraciones. Un día se dice, bueno, terminamos, esta es la última transmisión del año. Y los comentarios, por favor, no vayan a cortar esto, que de ahí nos estamos agarrando. Sí, y no, perdón, no se quiso decir eso. Que fue la última transmisión de este año. Claro. Bueno. No, pero ahí la gente comenzó a agarrarse de la consagración también, ¿no? Claro, y de la consagración a otros temas de formación, etcétera, más profundos. O sea, pero viviendo siempre el espíritu de la consagración, teniendo esa la fuente de la gracia está ahí. Y esto es algo muy profético y fue además coincide con gracias que han explicado, ¿no? Y que los propios papas, desde Juan Pablo II, bueno, Pío XII fue el que canonizó a San Luis María Griñón de Montfort y eso le dio mucha fortaleza a toda la doctrina marial de él en 1947. Sí, los escritos, todo, ¿no? Sí. Y él como que profetiza una cosa nueva que va a venir sobre la humanidad, ¿no? Sí. El reino de María. Habla del triunfo. Un poco del triunfo del Inmaculado Corazón de María. Sí, de una era en la cual los hombres vivirán el espíritu marial como que respirando el aire, como nosotros respiramos el aire. Y él mismo dice, ¿no? ¿Cuándo llegará la época en que de las personas respiren María como nosotros respiramos el aire, ¿no? Entonces, anhelando eso, él profetiza esa era marial. Y esto uno lo va viendo con estas gracias de la consagración, etcétera, y todo lo que Dios quiera mandar por delante, ¿no? Eso es algo extraordinario. Y los testimonios que llegan son en esa línea. Así que vamos con confianza, ¿no? Sí, claro. Seguir avanzando porque uno ve que la gracia va por ahí y de que Dios pues ha tenido todas sus vueltas, pero está llegando a los días de hoy, ¿no? Sí, y es lo que Doctor Pío siempre esperaba eso, de que llegue un cierto momento, que es lo que se basa en San Luis, ¿no? Sí. Que llega una época del Dios Padre, de Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Estamos en la época de Dios Espíritu Santo. Y tiene que llegar una época donde la Virgen reine realmente para que nuestro Señor Jesucristo plenamente reine, ¿no? Sí. Y eso se tiene que dar. Entonces usted ve que estas gracias de la consagración ya ese inicio. Sí, al leer los comentarios de las personas que se consagran y mandan sus testimonios y tal, uno ve que es una renovación del bautismo muy profunda, pero es el primer paso. Porque no nos quedemos ahí, digamos. Claro, es la primera gracia marial. Es la consagración, la renovación de las promesas del bautismo, empezar a vivir la fe en serio y en gracia de Dios. La conversión, una buena confesión, son los primeros pasos. Pero fíjense que es que
son los sacramentos de la iglesia. Por donde nos viene la salvación es Claro. por los sacramentos. El bautismo, la primera comunión, la confirmación, después será el matrimonio, o será el orden sacerdotal, y después todos ya la unción de los enfermos. Pero fíjese que con la consagración, con estas gracias mariales, se va renovando cada sacramento. Sí. El bautismo es lo primero que recibimos. Pero Nuestra Señora le va dando a las personas, y eso es lo que uno nota, que una comprensión de lo que es el bautismo, dice, como nunca en la historia hubo. Y porque la persona tiene un contacto discreto, suave, a veces implícito, sin darse cuenta de lo que es la visión beatífica, de lo que la visión que la persona tendrá durante toda la eternidad si se salva por la misericordia de Dios. Y revive en ella la luz de Dios que recibió en el bautismo y empieza a sentir que cómo es que Dios, cómo ver a Dios. Es algo nuevo que está pasando. Es algo nuevo. Fíjate, es lo que le pasó a los pastorcitos en Fátima. Cuando la Virgen los toma como testigos, como receptores de ese mensaje, los va a fortalecer en todos los sacramentos, todas las virtudes que no habían hecho ni la primera comunión. El ángel le trae. Sí, o sea, exactamente, es una comunión mística, es una cosa como realmente que deja, hasta los teólogos se quedan así, medio de espantados. ¿De dónde vino esa comunión, ese cáliz? Sí, ¿no? Tanto poder, o sea, Nuestra Señora prepararlos para semejante misión. Sí, claro. Que como niños eran incapaces de entender y de ejecutar, pero los son preparados de una manera marial, nueva. Es una manera de actuar de la Virgen en la historia inédita. Ahí está. Entonces, esa luz que la Virgen abre al abrir las manos el 13 de mayo, después de que les explica lo que quiere y tal, que vuelvan cada mes y tal, abre las manos, era una luz que los envuelve. Esa luz es Dios, dice Francisco, y dice Lucía. Y veíamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y no sabían ni lo que era la Santísima Trinidad, pero ellos distinguían ya eso. Y ellos sienten una alegría de verse como en un espejo en Dios. Dice, nos veíamos en esa luz reflejados y veíamos lo que ellos eran en Dios. Ese contacto con la visión beatífica, que es lo que veremos al morir, si por la gracia de Dios nos salvamos. Esa gracia marial es una renovación de la gracia del bautismo, porque esa luz la recibimos en el bautismo, pero no se hace visibles, digamos, sino por una acción marial en el alma. Cuando uno se consagra, empieza a darse cuenta de una manera sutil, suave, de cómo es ese contacto con cómo será la visión beatífica toda la eternidad. Empezamos en la tierra. Claro. Pero cuando nos como que es una preparación aquí, de Dios, ¿no? Pero después. Y nos presentemos como consagrados a Nuestra Señora. No, eso es algo que llena de paz, de felicidad. Los niños de Fátima cuentan, dicen, no parecía que estábamos, ellos estaban tomados de esa gracia y durante varios días no conseguían casi prestar atención en lo que hacían en la tierra. De tal manera estaban asumidos al cielo. Por María. Entonces, eso lo va a hacer con cada consagrado. Y hay que cultivar eso, ¿no? Sí, tal cual. Eso mismo. ¿Y cómo se cultiva eso? Bueno, ahí es en otro podcast. En otro podcast anterior ya lo hemos visto ya lo desarrolló. Pero, Padre Manuel, digamos, si podría dar así como que un resumen, un mensaje para nuestros seguidores. Claro. Porque ¿qué pasa? Que es una gracia que nosotros estamos recibiendo y, como se dice, abramos nuestro corazón, porque ese es el primer punto, lo que usted decía, de una gracia mística, podemos llamarle. Y después de eso se va a ir desarrollando en 2, en 3. Claro. Pero ¿cómo actuar para que...? Fíjese lo que es la comunión, el sacramento de la comunión, de la Eucaristía, vivido como María. Es que es otra cosa. Antes íbamos a la misa como que me da obligación, no sé qué, pero comprender el misterio de Dios hecho hombre, que es alimento para nosotros. ¿Cómo se produce esa hermandad con nuestro Señor Jesucristo? De ser uno con Él en este mundo y vivir como Él. No, eso es algo impresionante. Bueno, ahí la confirmación. Después, ¿cómo vivir el matrimonio? ¿Qué es el matrimonio vivido con la gracia marial? ¿No? Eso sí, un mundo infinito, o sea, que se abre delante de nosotros. Bueno, vamos en eso.
¿Qué mensaje dar a todos los que han escuchado este podcast, que han conocido estas raíces profundas de dónde nos ha venido ese amor a la consagración a Nuestra Señora que ustedes han recibido? Bueno, pues el mensaje es el siguiente. Dice, el que ha recibido mucho, dice, tiene que dar mucho. Dios espera mucho de él. Y usted tiene que transmitir esta gracia también a los que están a su alrededor. Dice, mire, no hay excusa. Mire, nosotros nos consagramos a la Virgen, a lo mejor no nos preparamos tan bien como usted, pero vea los frutos que Nuestra Señora da. Son absolutamente desproporcionados. Y eso es porque es voluntad de ella, por bondad de ella, misericordia de ella. Entonces, usted no tenga miedo. Usted viva la consagración y haga de eso el centro de su vida espiritual. Eso lo va a transmitir a los demás en un momento propicio, dar un buen consejo y invitar a hacer también la consagración. Todo su ejemplo, la manera de usted vivir, va a hacer que las personas se den cuenta de que es diferente. Y eso es una ola de gracias, que es imparable. Así va a triunfar el Inmaculado Corazón de María. Y usted es una pieza clave en ese triunfo. Por eso usted ha llegado hasta aquí. No piense que es casualidad o que es virtud de usted. No, es pura bondad. Es un llamado que le ha traído hasta aquí y usted lo va a transmitir a muchas otras almas. Así que confianza y bienvenida a esta obra maravillosa. Pues muchas gracias, Padre Manuel. Esperamos que se repita esta venida suya acá y grabar otros podcasts. Son temas tan bonitos, ¿no? Yo obedezco lo que me mande la Santísima Virgen. Si ella me trae, yo vengo corriendo. No. Pues eso. Y a nuestros seguidores pues les pedimos no se olviden de darle like, compartir, suscribirse si no lo han hecho y, en fin, activar las notificaciones para los siguientes vídeos. Salve María. Les mandamos la bendición. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Salve María.